Acá se retoma un texto modelo. Los textos modelos son trabajos de otros compañeros de otros años, de distintas comisiones y demás, que son ejemplos bastante bien resueltos. Entonces, los retomamos para que ustedes les sirvan de ejemplo. Obviamente no tienen que escribir lo mismo, obviamente el trabajo no va a ser igual, sino que es una muestra de lo que ustedes se pueden llegar a encontrar. Lo que les sugiero es, en términos generales, cada vez que vean que yo pongo un ejemplo de estos, frenen la grabación, lean el contenido para poder dimensionar bien todo lo que vamos a estar hablando por encima, ¿sí? Entonces, piensen que acá vamos a tener varias etapas. En la primera parte, que es la síntesis y anticipación de la información desarrollada en el diagnóstico contextual, ustedes van a tener más o menos 2 o 3 parrafitos que serían como el inicio, ¿sí? El inicio de ese diagnóstico contextual. ¿Y qué tiene que tener ese inicio? Bueno, ¿qué se hará en el informe? Entonces, fíjense los verbos. Se detallará, se presentará, este informe desarrolla. Fíjense, el siguiente informe se detallarán los principales aspectos. Ahí contamos qué vamos a hacer en ese informe. Entonces usamos ese tipo de verbos. Generalmente en futuro, porque todavía la persona no leyó. Entonces se va a encontrar eso en futuro. En presente también puede ser. En este informe se desarrolla, ¿sí? Yo suelo recomendar evitar la primera persona, pero es una alternativa, si la cátedra lo admite, que se utilice en la primera persona. Fíjense que debajo dice, en este diagnóstico contextual encontraremos datos referidos. Es una alternativa. Yo suelo decir, en este diagnóstico contextual se encontrarán datos referidos. Yo suelo sacar la persona, pero bueno, no está mal, ¿sí? Lo que es importante en realidad es que si vamos a hablar siempre en primera persona es una historia, si vamos a hablar siempre en impersonal es otra. Tratemos de mantenerlo, que en este caso, por ejemplo, fíjense que no se dio. Entonces, por eso les muestro, son ejemplos de trabajos que están bastante bien resueltos, pero obviamente que tienen cosas a mejorar. Entonces, ¿qué se hará en este informe? Bueno, ahí es lo que van a explicar en este apartado concreto, cómo se obtuvo la información, ¿sí? Y cómo se organizará el texto. Entonces, estas 3 cosas tienen que estar resueltas en la primera parte, que es la síntesis y anticipación de la información desarrollada. De esta manera, en estos 3 párrafos, yo le aviso al lector qué va a leer, de dónde saqué esa información y qué va a leer después. Y qué va a leer en qué orden. Entonces, fíjense, ¿de qué se va a tratar el informe? Ahí dice, el informe detallará los principales aspectos de dónde se ubica el club tal y investigaremos y analizaremos en nuestra tata. Después, ¿cómo se obtuvo la información? Para conocer las características recurrimos a la recolección de datos a través de entrevistas, bla, 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 bla. ¿Cómo se organizará el texto? En este diagnóstico encontraremos datos referidos, en primer lugar, a la ubicación geográfica, localización del barrio. En segundo lugar, presentaremos la historia del barrio. Entonces, ustedes les van a anticipar al lector cuáles son las partes que ustedes van a desarrollar en esto, ¿sí? Entonces, en lo concreto, pensemos que a ustedes les toca un ejemplo como este. Entonces van a, primero, volvamos a la cuestión, decir qué van a hacer. En este caso van a explicar el contexto, investigarán y analizarán cosas concretas, van a contar las fuentes que generaron ustedes para poder recabar la información de la que hablamos antes. Por eso es importante ya tener esa información arriba de la mesa al sentarnos a escribir. Y después van a contar cómo se va a organizar el texto en forma posterior, qué subtítulo vamos a usar primero, qué subtítulo después y demás. No es necesario que estén los subtítulos, pero para organizar la información puede ser de utilidad. Vamos a la segunda instancia, porque eso eran 2 o 3 parrafitos que eran bastante sintéticos. Era como una presentación de lo que se van a encontrar a la hora de hablar del diagnóstico contextual. Presentación, organización de la información reunida para la elaboración del diagnóstico. Acá sería como el corpus, ¿sí?, del diagnóstico contextual. O sea, ustedes acá van a dar cuenta del diagnóstico contextual, van a dar la información. Entonces, ubicación geográfica, localización del barrio en el mapa de la ciudad, provincia o lo que fuere,
Y las características del barrio, aspectos más importantes, calles, avenidas, medios de transporte, viviendas, población que la habita, instituciones aledañas, sitios de interés, etc. Y acá van a ver, ¿no? Nuevamente, texto modelo, volviendo a la parte de la organización. En este diagnóstico contextual encontraremos en primer lugar la ubicación geográfica, en segundo lugar la historia del barrio, en tercer lugar las viviendas, comercios y instituciones aledañas. Y acá es lo que yo les decía, fíjense que abajo dice cómo marcar en el texto la organización de información a través de subtítulos, que después pueden sacarlos, ¿sí? Pero idealmente le dan un marco. Ustedes en la primera parte, que es en la instancia inicial de la síntesis, ponen en primer lugar tal, en segundo lugar tal, en tercer lugar tal, y después ponen subtítulo, ubicación geográfica, y desarrollan. Luego, historia del barrio, y desarrollan. Luego, accesibilidad, transporte y viviendas, y desarrollan. Entonces, en la primera parte ya le dieron la organización al lector y luego el lector se va encontrando anticipadamente con cada una de esas instancias. Entonces, ubicación de la institución. Vamos a seguir nosotros esa lógica. Ahí ya tenemos el primer subtítulo. El instituto se ubica en la avenida en el barrio concreto, ¿sí? Y ahora ven, el instituto se ubica en tal lugar, ya, listo, directo. Vamos al dato efectivo. Y fíjense cómo luego empieza a dar una orientación, va alejándose más en la explicación de la ubicación. Primero es la ubicación efectiva, en tal barrio y demás. Ese barrio limita con esto, esto, esto y esto y esto. Alrededor de ese barrio está este barrio, este barrio, este barrio, este barrio, este barrio. A su vez, pasamos las avenidas y dice qué tipo de características tiene ese espacio. Entonces, arrancan con la dirección, cuentan qué rodea y empiezan a agrandar un poquito más la explicación de la zona. Porque el que piénsenlo de esta manera. Avenida Rivadavia. ¿Dónde queda Avenida Rivadavia? Ah, cierto, en tal barrio. Pero ese barrio queda, más o menos, ¿cuáles son los límites? Ah, estos son los límites del barrio, qué bien. Pero está al lado de cuál, listo. Todo eso está puesto. Aplica a barrios, aplica a localidades, aplica a ciudades, aplica a lo que fuere. Algo que es importante destacar, fíjense en el uso de la redacción que hizo el estudiante que se fue utilizado como texto modelo, que es un buen recurso. Plantea, este barrio se encuentra delimitado por las calles tal, tal y tal en el este. Por tal, 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 tal en el oeste. Ahí ya no hizo falta decir se encuentra delimitado cada vez que puso la información. El punto y coma redujo la cantidad de verbos utilizados para no ser tan redundante. Y quedó, sin embargo, muy clara la explicación. Este barrio se encuentra delimitado por las calles tal, tal, tal en el este. Por avenida en el oeste. Por avenida en el norte. ¿Sí? No dijo, se encuentra delimitado por, después, coma. Y se encuentra también delimitado por, y se encuentra al lado de, no. Con esta forma de organización es muy clara y puede dar cuenta efectiva de la ubicación concreta, sin generar mareo con tanta información parecida, como es hablar de avenidas, como es hablar de calles y demás. Otra cosa relevante es el uso de imágenes. Fíjense que en el texto, que es el mismo que teníamos como ejemplo anteriormente, dice, el instituto se ubica en la avenida Rivadavia tal, en el barrio de Caballito, comuna tanto, centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires. Entre paréntesis, imagen 1, ustedes van a tener que ubicar en un mapa que eso estaba puesto dentro de las características. Ahora bien, ¿cómo se citan esas imágenes? Porque no es que yo puedo agarrar y tirar una imagen en el medio del texto y que se fije el lector como pueda. Yo cito la imagen en el texto, como estaba ahí, entre paréntesis, imagen 1, y cuando yo incluyo esta imagen, la puedo incluir dentro del texto, cercano a ese párrafo, o en los anexos. Idealmente, yo en este caso les diría que lo pongan en la parte integrado en el texto, quizás en terminado este párrafo auto a continuación, pero
Para que se entienda la referencia, ustedes tienen que ponerle abajo siempre imagen 1. Por ejemplo, o gráfico 1, si fuera un gráfico. Siempre en un trabajo académico se cambia la letra, se pone más pequeñita y demás, y se pone imagen 1, si hubiera una segunda imagen se pone imagen 2, si hubiera una tercera imagen, esto tiene que ver con la longitud del trabajo y la cantidad de imágenes en el orden que han aparecido cronológicamente, y se pone qué es, o sea, imagen 1, delimitaciones del barrio de Caballito. Podría poner imagen 1, señora vestida de dama antigua, digo, ¿sí? Y obviamente se marca la fuente. Entonces, fíjense que está muy bien citado porque está dentro del texto, incluido el momento en el que voy a necesitar esa información, porque la necesito para delimitar el lugar, y además está bien citado debajo la información necesaria sobre la imagen, ¿sí? Fíjense que aquí tienen otra imagen, por ejemplo, imagen 2. Primero era la imagen macro de dónde está el barrio. Y luego fue el lugar más específico, donde está la ubicación concreta del instituto. Entonces, y ahí llama imagen 2 y pone ubicación del instituto. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, podríamos poner, no sé, si la imagen fue sacada de dónde se podría poner, pero digo, en términos generales, esta es la forma de citado y obviamente que cuando sigo haciendo la descripción y tengo que decir sobre la ubicación concreta, pongo entre paréntesis imagen 2 y ahí es donde se utiliza esta información. Lo mismo aplicaría con gráficos si fuera necesario incluir gráficos.